Amigos y amigas, sean bienvenidos a esta nueva sesión que tenemos el día de hoy con la doctrina de Satanás, que está dentro de lo que son la doctrina del hombre. ¿Por qué está dentro de la doctrina del hombre esta enseñanza? Por una razón, ya dado que Satanás es el enemigo número uno de la humanidad y que ha estado desde antes de que hubiera humanidad y que siempre ha existido en el sentido de que desde que hay humanos en la tierra, Satanás y sus demonios ya existían y que han conocido a todos los seres humanos que ha habido sobre la tierra, desde el primero, y no saben cuál será el último que sea salvado, pero conocen todas las generaciones, todos los linajes, conocen toda la historia de la humanidad, conocen a todos los poderosos en los diferentes tiempos y conocen a todos los desvalidos y a todos los miserables y a todos los que han muerto en condiciones terribles, y conocen a las familias de todos los tiempos, y en fin, hablar de esto es necesario como siendo humano para que lo sepamos, pero siendo creyente y siendo hijo de Dios y siendo cristianos, debemos de tener un pleno conocimiento en el sentido de que existe este enemigo, que su plan precisamente está avanzando, pero que como todos los ángeles tiene una distinción, que es el jefe o la máxima autoridad de todos estos ángeles caídos. Para esto voy a dar un repaso rápidamente a dos artículos del Catecismo Mayor de Westminster, que fue algo sobre lo que basamos la enseñanza de ángeles, en donde hablamos de los ángeles buenos y ángeles malos, como fueron creados. Todos fueron igualmente creados por Dios, todos incluyendo a este ángel, cuyo nombre todo indica que es Lucero de la Mañana, ¿sí? Y que Satanás se obedece más a un nombre genérico que a un nombre personal. Pero vamos a leer entonces que dentro de la providencia de Dios, algo que hablamos es que Dios creó todos los ángeles, siendo espíritus inmortales, es decir, que no padecen muerte física porque están en un plano espiritual, mismo que les es permitido actuar en este plano físico que conocemos. Todos los hizo santos, con un conocimiento sobresaliente, fuertes en poder para ejecutar sus mandamientos para alabanza de su nombre. Pero una de las cosas que enseñamos es que estaban expuestos a cambiar, es decir, los hizo con la posibilidad de que padecieran de algún cambio. En este cambio vemos en la cosmovisión de toda la creación, en la cosmovisión de Dios, en sí de la historia, es donde nace el mal y donde nace el pecado, en donde Dios tenía que crear a toda su naturaleza con esta capacidad de cambio para no crear personas o entes o espíritus que no fueran en sí personas en el entendido como la persona de Dios, que tiene voluntad y que su voluntad es ejercida y que tiene la capacidad de decidir. Sin embargo, Dios no tiene esto concedido a parte de su creación, que fue la posibilidad de cambio, como fue a los ángeles y a los humanos. También vimos en aquella sesión que Dios, por su providencia, permitió que algunos de los ángeles, voluntaria e irremediablemente, que no había marcha atrás, cayeran en pecado y condenación, limitándolos y arreglándolos a ellos y a todos sus pecados para que fueran usados para la propia gloria de Dios en su infinita sabiduría y entendimiento, y a los demás estableciendo en la santidad y en la felicidad y empleándolos a todos, tanto unos como los otros, según le place en la administración de su poder, misericordia y justicia. Entonces, vemos que desde un principio, como vemos en Job, en el libro de Job, recordarás, como ya te he comentado, que fue el primer libro escrito en la Biblia, que aparentemente es contemporáneo de Abraham, este Job, este hombre piadoso. Y en el primer libro escrito de la Biblia, que hoy como la entendemos, de la antigüedad, escrito por el mismo Job,
o algún narrador guiado por Job, vemos que el primer capítulo 1 y el segundo, el 2 de Job, lo primero que aparece es esta situación, donde está Dios en su absoluta y completa santidad en su trono, y aparece Satanás, que le llaman hijos de Dios, un concepto que no vamos a abordar ahora, pero que no tiene nada que ver con los hijos de Dios como nosotros, que somos nacidos de nuevo por el Espíritu Santo como hijos de Dios, sino se refiere a entidades angelicales, ¿sí? Entonces, vemos en los capítulos 1 y 2 de Job, la primera escena del primer libro que Dios permitió que se escribiera. Vemos la forma en que Dios trata a Satanás, en el sentido de como un subordinado a los planes de Dios para el bien de este hombre justo que era Job, en donde al final de todas sus desgracias causadas por el enemigo, permitidas por Dios, al final del libro de Job es glorioso porque Job entendió su propio pecado y su propio orgullo al decir: de oídas te había oído, no obstante que ofrecía sacrificio establecido por Dios antes de la ley mosaica o incluso antes que Abraham mismo. Y entonces vemos cómo al final dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y Job se arrepiente terriblemente, no tanto de cosas que haya hecho malas en sí, sino de su propio corazón, que no conocía a Dios creyendo que lo conocía, y de su temor y miedo que le pasara algo a sus hijos, y fue exactamente lo que le pasó. Bueno, entonces, dada esta introducción, vamos a ver en el día de hoy, como digo, la doctrina de Satanás. Satanás, en donde vemos, vamos a ir leyendo estos versículos. Bueno, aquí hay unas flechitas que pertenecen al primer nombre, ¿ok? Pero vamos a leer. Satanás como tal es un ángel, como ya lo vimos, creado, ¿sí? Como todos los demás, cuya rebeldía lo apartó de la gracia de Dios. ¿Te acuerdas que hablé de una manera irreversible que fue esta rebeldía de la gracia de Dios, y se convirtió en el padre de mentira? ¿Por qué en el padre de mentira? Solamente si son muchas las cosas que vamos a ver que hace este ser. Bueno, porque Jesús así lo llamó. Punto. O sea, para mí lo que dice Jesús es lo que es. Y si dice Jesús en Juan 8, como lo vamos a leer, dice claramente: ustedes son hijos de Satanás, del padre de mentira. Y por eso para mí, pues una definición de Satanás es todo esto, y que se convierte en el padre de mentira. Ok, entonces, pero vamos por partes, ok. La primera cita que aparece para entender este asunto de Satanás, de qué magnitudes estamos hablando, y por eso hablaba al principio que existe antes de que hubiera humanos, es Satanás. Segunda de Corintios 4, 3, 4. Segunda de Corintios 4, 3, 4, te lo leo. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, con D minúscula, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Entonces, aquí vemos que la Escritura, Pablo le llama el Dios de este siglo, es decir, el Dios de esta época. Y acuérdate que estamos en qué tiempo, de acuerdo con la última predicación, estamos en el tiempo en el que de los gentiles, el tiempo de los gentiles, hasta que estemos en la completez de lo que es la plenitud de los gentiles, como ya lo expliqué en la última predicación, que lo puedes ver. Estamos en este tiempo de este periodo de gracia para que avance el evangelio y salvar a los que están escritos en el libro de la vida, en los cuales estamos pues todos los que hemos nacido de nuevo y hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios, por nuestra fe en Jesucristo. Entonces estamos en este tiempo de gracia, en este periodo de gracia.
Bueno, entonces él ha cegado a el entendimiento de quién, de los incrédulos. Finalmente, Satanás no escoge quién se salva y quién no se salva. Satanás no decide a quiénes puede llevarse y a quiénes no. Satanás no es omnipresente ni es omnipotente. Es un ángel caído cuya distinción de todos los demás es en cuanto a poder, en cuanto a capacidades, en cuanto a autoridad, debido a que en toda la escritura se habla que incluso Jesús lo dice, vía el lucero de la mañana caer, haciendo referencia de esa caída. En Apocalipsis habla del pasado, que una tercera parte del cielo se reveló y que el más poderoso de todos estos era, entre Apocalipsis y el Antiguo Testamento, era Luzbel, que en él se halló maldad al rebelarse en contra de Dios. Y pues finalmente los dones de Dios son irrevocables, fueron pervirtiéndose estos dones y fue echado del cielo y de la gracia de Dios. Ángel, Luzbel, el más poderoso de todos, y cae, entonces sale, es expulsado de la gracia de Dios. Sin embargo, vemos que en Job pues entra y sale de la presencia de Dios porque así lo permite Dios, de la presencia, dije, de Dios, entra y sale de acuerdo con lo que Dios le permite hacer. Y están todos reunidos, todo el ejército de maldad de Satanás y sus demonios, sus ángeles caídos, están trabajando actualmente, y ahorita vamos a ver en dónde habitan. Por eso es que es llamado como el Dios de este siglo. Se refiere solamente y exclusivamente a este ángel caído, uno de los principales que han caído, que cayeron, pero en aquel entonces. Uno poderoso es el asignado, que se tiene registrado por nombre, a Miguel, que es el ángel protector específicamente del pueblo de Israel. Hay otro, que es un mensajero importante, que se habla que es Gabriel. Gabriel, que fue el que le anunció tanto en el Antiguo Testamento a Daniel, como le enseñó también a María que iba a ser, que se iba a embarazar por concepción del Espíritu Santo, sin intervención masculina, se iba a embarazar, y fue Gabriel. De ahí en fuera, todo lo demás de nombres de ángeles, no lo crean. Ya estudiamos angelología, ya no hay más que hablar, son los nombres que vienen y san se acabó. No se debe de estar inventando cosas raras, y como ya lo vimos, ¿ok? Bueno, vamos a leer ahora acerca de Satanás, segunda de Corintios 11:3. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero me temo que como la serpiente, hablando de Edén en Génesis 3, con su astucia engañó a Eva. Engañó a Eva con su astucia. Que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por dónde entra la obra de Satanás? Por los sentidos, por lo que vemos nosotros de carne y hueso. Es decir, que los que todavía estamos vivos. Aquí le está hablando a los creyentes de Corinto. Pablo está diciendo que, dada la astucia, y si Eva cayó siendo engañada por Satanás, pues cuánto más estos de Corinto, y cuánto más nosotros, los que estamos todavía en este mundo, sean extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo, por vuestros sentidos, por lo que se ve, y lo que se ve se piensa. Y entonces vemos que pues Satanás no nos va a seducir bueno, algunos sí, pero a través de los sentidos del olfato o del gusto. A lo que se refiere de los sentidos es todo lo que entra por los ojos y se procesa en la mente, ¿sí? En la mente, el campo de batalla de Satanás, ¿en dónde está? En la mente del creyente. De los incrédulos también, pero a ellos los tiene cegados. Entonces vemos que el campo de batalla de Satanás, ¿en dónde está? En la mente del creyente. Y del creyente específicamente del nacido de nuevo.
y más específicamente del que está creyendo y creciendo. Y más específicamente el que está creyendo, creciendo y dando fruto. Y más concretamente el que está creyendo, creciendo, dando fruto y sirviendo. Entonces, su nivel de interés de Satanás y sus demonios va precisamente en esta escala, ¿sí? De los creyentes, ok, sí, los nacidos de nuevo, dice la parábola del sembrador, que cae la tierra sobre pedregales, la semilla, que es la palabra de Dios, cae en gente que oye con gusto la palabra con Dios, llega Satanás y le roba esa palabra. ¿Cómo que le llega a Satanás y le roba esa palabra? Pues yo nunca he visto un demonio robarle un versículo a una persona. Y mira que he conocido muchas que nacen de nuevo, gracias a Dios. No veo cómo llega un demonio y le roba un versículo. Uy, ahí va Juan 3:16. Ya se le olvidó a este. No. Inserta pensamientos que lo vamos a estudiar más adelante. ¿Ok? Entonces, se le conoce como el Dios de este siglo. Vamos a ver en Efesios 2:2 acerca de Satanás. Efesios 2:2, te lo leo. Vamos a leer 2 y 3, perdón. Efesios 2 y 3, aquí ya no me alcanzo el 3. Pero te lo digo, Efesios 2 del versículo 2 y el versículo 3. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Acuérdate, el mundo entero está bajo Satanás, según Primera de Juan 5, 18 y 19. Dice, sabiendo que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, esta advertencia de Efesios 2, versículos 2 y 3 tiene mucho sentido, porque si es el Dios de este siglo y cega el entendimiento de los incrédulos, bueno, a nosotros los cristianos nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo en esos pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, y ahí viene el tema de autoridad y el tema de estructura organizacional de ejército a través de diferentes niveles, si no todos son, no es un capitán y puro marinero, no, hay un capitán y hay una estructura. Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando Pablo habla acerca de la potestad del aire, es lo que hoy conocemos como estratosfera, ionosfera, es decir, están en este mundo, en esta dimensión física, esos que son espíritus, en donde se mueven en ambas dimensiones, en la dimensión espiritual y en la dimensión física, pero estos viven precisamente en la ionosfera y en la estratosfera y atmósfera, que habla de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué Pablo no usó ionosfera, estratosfera y atmósfera? Porque no habían encontrado las palabras y para ellos, hasta donde conocían hasta esos momentos, era el aire. Por eso es la explicación bien simple. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, mundo, ceguera, carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Qué es la carne? Para los nuevos creyentes, cuando habla de la carne, como decía, no está hablando ni de un tibón, ni de una rachera, está hablando de los impulsos pecaminosos, La naturaleza pecadora ha sido crucificada. ¿Por qué? Porque vemos, como leímos en la pasada, en Romanos 6, que habla de la naturaleza pecadora que fue crucificada con Cristo, fue crucificada y fue muerta como naturaleza pecadora. Hemos sido emancipados del pecado, de esa naturaleza pecadora, pero nuestra mente no renovada y lo que son la carne
todavía habitan en este cuerpo de creyente, aunque he nacido de nuevo y he sido regenerado, en mí habitan las obras de la carne, y la idea es de que conforme vayamos creyendo, vayamos poniendo, con la ayuda del Espíritu Santo, todas esas obras de la carne, ¿sí? Que pues se están manifestando en nuestras vidas de los creyentes, y que debemos irlas pues domando con el Espíritu Santo, con su ayuda. Dicen los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El campo de batalla es en la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a ver entonces Efesios 6, 11 y 12. Efesios 6, 11 y 12, que habla de la famosa armadura del creyente. Te leo, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir las acechanzas del diablo. Vamos a repasar rápidamente: mundo, carne, el príncipe de la potestad del aire, las acechanzas del diablo ahora. Ahora estamos hablando de que el engaño de Eva, leímos cómo engaña, está acechando. Esta palabra acechanzas quiere decir lo que viene siendo una parodia, y una parodia significa algo que es en tono burlesco. Una parodia, por ejemplo, de un gobernante es como un chiste pero actuado, vamos a llamarle así, o de una persona, una parodia y exagerado, ¿sí? Es la parodia. Entonces, ¿te acuerdas que también vimos que entraba por los sentidos? Que engañen a ustedes como engañó a Eva por los sentidos, ¿sí? Entonces, el crear circunstancias que son una parodia, que son un cuento, y que entonces el creyente piensa mal, y se deja llevar por la carne. Bueno, esas son las acechanzas del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, nuestros enemigos no es el vecino, nuestro enemigo no es ninguna autoridad, nuestro enemigo no es ningún partido político, nuestro enemigo no es nuestro jefe, nuestro enemigo no son nuestros padres. Dice que no tenemos lucha contra hombres o mujeres, sangre y carne, sino contra, ahí viene la estructura nuevamente, principados, potestades, contra los gobernadores, y mira que hay varios ahora, y bueno, pero no, esos no son, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, y dice ahora, en las regiones celestes, huestes espirituales de maldad, pero en las regiones celestes, es decir, en la ionosfera, estratosfera y atmósfera, en el cielo, en el aire, ¿ok? Entonces, habiendo tenido esta definición de Satanás, vamos a ver que, bueno, en primer lugar, en el Antiguo Testamento se habla de Satanás en un total de 19 veces en todo el Antiguo Testamento, incluyendo Job 1 y 2. En todo el Antiguo Testamento se habla 19 veces, y quiere decir esa palabra adversario y o acusador. O sea, está en contra, pero aparte te está condenando y acusando. Y esto lo vemos en el libro de Jeremías, en el libro de Zacarías, ¿ok? En el libro de Zacarías, Zacarías 3, versículos 3, Zacarías 3, versículos 1 y 2. Es el Antiguo Testamento. Zacarías, el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 1 y 2. En una visión, Zacarías dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, no Josué el del libro de Josué, sino que en el tiempo de Zacarías vio una visión, y cómo este sumo sacerdote que se llamaba Josué, se me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. No es este un tizón
arrebatado del incendio. Esta expresión no es un tizón arrebatado del incendio, es decir, un tizón era precisamente como hoy conocemos del tizoncito, es decir, finalmente es carne rescatada, arrebatado de ese incendio que metafóricamente está hablando de todo el mal que estaba ocurriendo en Israel. Bueno, pues aquí vemos que está ahí Satanás a su mano derecha para acusarle, en donde se muestra este Josué, este sumo sacerdote Josué, que insisto, no es el del libro de Josué, sino es un sumo sacerdote en los tiempos de Zacarías, con ropas sucias y demás, acusándole Satanás, su principal adversario y acusador del pueblo de Israel. Ok, aparece 19 veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece en un total de 60 veces. De esas 60 veces que aparece en el Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, en todos los libros, en todos aparece Satanás, se menciona Satanás. En todos los libros del Nuevo Testamento, 60 veces. Pero de esas 60 veces, 46 veces se menciona en los evangelios. En los 4 evangelios, 46 veces de 60. Es decir, estaba en total y completa actividad en los tiempos de Jesús en la tierra. Y Jesús habló claramente de Satanás, precisamente donde vemos aquí, antes de pasar a estos dos, vamos a ver que en primer lugar es padre de mentira en Juan 8:44. Estas son palabras de Jesús. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Se lo está hablando, no se lo está hablando a los mongoles, no se los está hablando a los romanos, no se lo está hablando a los sirios, ni a los persas, ni a los, bueno, a los griegos. Le está hablando específicamente a los de Israel. ¿Ok? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. No, bueno, o sea, los fariseos se azotaban y de veras se rasgaban las vestiduras literalmente, que era un símbolo de ahora sí ya nos pasó lo peor. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio de los tiempos y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y Jesús dijo más adelante, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Satanás no hay verdad y hay homicidio. Fue el incitador para que Caín matara a su hermano Abel. Es homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿quién es Satanás? Es un homicida desde el principio y es padre de mentira, según las palabras de nuestro amado Señor. Pero entonces Satanás toma un nombre, ya se habla de Satanás específicamente como un nombre propio, más que un atributo, y también se habla ya una palabra en griego nueva que es diabolos, donde se distinguen también aquí diabolos a todos los demonios, junto con Satanás, y significa esto calumniador, que viene siendo acusador, pero con mentiras, porque una cosa es acusar y otra cosa es calumniar. Calumniador, y aquí no tiene nada que acusar. ¿Por qué? Porque nuestro pecado ha sido perdonado. Entonces, no nos puede acusar de nada porque la sangre de Cristo ha sido derramada para pagar por nuestros pecados y la paga del pecado es muerte y Jesús pagó con su muerte, como lo hemos estudiado. Por eso se va más por el lado de acusar, por el lado de calumniar, es decir, mentir y decir cosas de nosotros que no son ciertas, pero también injuriador. Cambia el sentido de adversario, ¿sí? Sigue siéndolo diabolos, pero en el sentido de injuriador, es decir, de alguien que está constantemente injuriando, atacando, maldiciendo y demás.
entonces es en donde vemos que este injuriador está sobre principalmente los hijos de Dios. ¿Por qué específicamente sobre los hijos de Dios? Por una sencilla razón, porque la gente que está en el mundo todavía sin una revelación, pues obviamente están todos bajo lo que entendemos como la providencia de Dios, tanto buenos como malos, o hijos o no hijos, demonios y humanos y demás, dentro del control de Dios, de la providencia divina, y pues obviamente estos, su menú, su centro de atención son todos estos que ya creyeron, que ya entendieron, que están creciendo, que están dando fruto, que están sirviendo y buscando esa santificación de Dios en nosotros por lo que es la misericordia y gracia de Dios. Ok, vamos a continuar entonces. Ya vimos calumniador e injuriador, Apocalipsis 12:10. Te lo voy a leer. Dice Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, solo de nuestros hermanos, el acusador, el injuriador, el calumniador. Y acusador se aplica tanto como acusador en este sentido como calumniador ya al final del libro del Apocalipsis. El acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, en el primer libro escrito de la Biblia, habla de Satanás, en el sentido de que está Job ahí siendo pues probado por Dios. Y en el último libro, que es Apocalipsis, escrito de la Biblia, habla de este igual acusador que está de día y de noche de los hermanos, principalmente incluyendo los hermanos en aquel futuro cercano de Israel. Ok, también vemos en Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios, no ebrios, sobrios, no comportarse como ebrios, sino sed sobrios y velar, estén abusados, porque vuestro adversario, ¿sí? Nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿sí? Como león rugiente anda buscando a quien devorar a través de sus acechanzas. Ok. Hasta aquí es lo que hemos avanzado en cuanto a lo que se refiere específicamente a Satanás. Y aquí vemos en rojo, no sé si todavía te lees a blanco y negro, pero en caso que estés en blanco y negro, está en rojo. Dice F1, F2, F3 y F4. ¿Qué son las Fs? Funciones. Las funciones de Satanás y de todos sus demonios han sido restringidas a estas 4 funciones. Repito, Satanás y todos sus demonios en su estructura bélica en contra de nosotros, los hijos de Dios vivos, solo los vivos, están limitadas a estas 4 funciones que las vamos a leer basado en muchos versículos que espero confíes que están sustentados por la palabra de Dios y que en una sola sesión no los podemos ver. Pero antes de pasar a esto, de estas específicamente 4 funciones que las vamos a estudiar a detalle, voy a dejar algo fuera, permíteme, voy a dejar algo fuera por cuestiones de tiempo, pero también lo voy a dejar fuera por cuestiones que merecen atención especial, diferente a estas 4 funciones que vamos a leer. Y estas son, le voy a pedir a producción que se ponga la siguiente lámina. Producción, acá está, con efectos especiales. Ya es que salen las letritas de repente. Ahí, uno, y sale. Estas 3, como ves ahí dice Satanás, demonios en letras chiquitas. Acá. Y dice impulsos,
mundo y deterioro, estas tres están compartidas, es decir, entre Satanás y el creyente y el mundo, que es el tormento, la enfermedad y la carnalidad. ¿Ok? No están puestas en estas cuatro funciones que tenemos atrás, por la sencilla razón de que esto merece una atención especial, que será la siguiente sesión y última sesión acerca de lo que es el tormento, la enfermedad y la carnalidad. El tormento en el creyente, la enfermedad en el creyente y la carnalidad en el creyente. Muy puesta la intervención de Satanás y sus demonios, el mundo, pero que principalmente están en el creyente. El tormento, la enfermedad y la carnalidad, que será la última sesión de las doctrinas del hombre. ¿Ok? Entonces vamos a desaparecer esto. Producción, por favor. Y ya se fue. Ok. Gracias, producción. Bueno, vamos a continuar. Tormento, enfermedad y carnalidad. La siguiente sesión, si Dios nos presta vida, con la última doctrina del hombre. Vamos a ver estas cuatro funciones a los que están limitados. Fuera de esto, no hay más. ¿Ok? Adicional a lo que vamos a ver la siguiente. Pero fuera de estas cuatro funciones, no pueden hacer más. Satanás no puede crear, y los demonios pues no pueden crear algo, pueden crear ilusiones ópticas. ¿Sí? Satanás no tiene la capacidad de ser omnipresente. Es decir, yo sé que en la palabra de Dios se habla específicamente de Satanás y se nos enseña a reprender a Satanás, pero en realidad Satanás es un genérico. Y está, usted reprendo a Satanás como lo hizo Jesús, pues porque era Satanás. Y cuando está reprendiendo a Pablo, le dice, apártate de mí, Satanás, porque era Satanás Luzbel. Sin embargo, en toda la estructura que tiene ahora Diablo o Satanás o Luzbel caído o Lucifer, como ahora lo entienden, Lucifer, no tiene nada que ver mi apellido, Juan Carlos Lucy, no tiene nada que ver, pero es Lucifer, como también lo conocen. No es de que esté hablando que a todos los creyentes es Lucifer mismo o Luzbel antes de caer, el que está directamente con cada uno de los creyentes. ¿Por qué? Porque no es omnipresente. Es uno de sus tantos demonios que están limitados a estas funciones y que están coordinados por legiones, por países y por cosas así, y por linajes o por familias y demás. Acuérdense que hay diablo y desde antes de la creación del mundo, perdón, antes de la creación del humano. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto. No nos vayamos con la finta. Satanás no puede crear, no es omnipresente, no es omnipotente, no tiene los atributos de Dios, pero le fueron dados atributos. Aparentemente algunos interpretan por el Antiguo Testamento que era el encargado de la alabanza. No hay realmente un registro confiable que se pueda interpretar, aunque dice de tamboriles y eso se está refiriendo a parte del uniforme militar de la realeza, los botones que eran de oro y que se conocían como tamboriles, en fin, una serie de cosas que no nos vamos a meter ahorita. Yo creo que será en una otra ocasión fuera de esta serie, pero no puede ser tan confiable el hecho de que se afirme que Luzbel era el encargado de la alabanza y por eso la música y el rock es del demonio. O sea, hay muchas cosas que es horribles, peores que la música, que son del demonio y no les dicen que son del demonio, ¿no? Pero bueno, el esoterismo, la brujería, etc. Pero bueno, vamos a ver estas funciones. En primer lugar, es guiar al creyente, particularmente al creyente, a pecar. Es decir, como ya vimos, hemos sido emancipados de la naturaleza pecadora, pero no de lo que vamos a ver, que son las carnalidades, y guía
¿Cómo lo guía? A través de pensamientos al creyente a pecar y a tener duda de qué? Acerca de Dios. Dudar acerca de Dios es la principal función de Satanás y sus huestes. Cuando el creyente empieza a dudar de Dios, que ya conoció y todo, es obra maligna que hace que empiece a dudar por Dios, pero que se confunde con incredulidad del creyente. Y muchas veces no es incredulidad o dureza de corazón, en verdad está siendo engañado como Eva a dudar de Dios. A dudar de Dios cuando pasan en la siguiente función por guiarlos al creyente a una indisciplina, ¿sí? Cuando un creyente empieza a tener esta indisciplina ¿en qué? En su alma, en sus pensamientos, en sus actos, en su costumbre, e indisciplina principalmente en lo único eh, que nos mantiene activos en el mundo espiritual, que es leer la Biblia, orar, congregarse, ofrendar y diezmar y servir. Esas 5 cosas que son nuestros hábitos como cristianos. Esa indisciplina empieza a tener un desánimo y este desánimo, a través de engaños, viene la duda, viene el desánimo y viene algo muy importante con el desánimo, que es ponernos en situaciones extremas donde parece que no hay salida. Cuando se presentan en la vida del creyente situaciones en las que parece ser que no hay salida más que el dinero, más que tener dinero, que no hay otra salida más que pues hacer algo fuera de la ley, que no hay otra salida más que recurrir a un vicio para medio compensar el asunto, es por el desánimo, la indisciplina, por dudas que ha metido y apela entonces a un viejo enemigo nuestro del humano que es el orgullo. El orgullo va a llevar siempre al creyente de alguna u otra manera a tener amargura. En esa amargura, como vemos en Hechos 8, esa amargura es provocada precisamente por la codicia de Simón el mago, que quería el poder ministrar el Espíritu Santo. Lee Hechos 8 y Pedro lo reprende y estás en amargura y en celda, estás apresado por el diablo y perezca tú y tu dinero, ¿no? Bueno, al estilo de Pedro. Ok. Entonces, todo esto por el orgullo. ¿Cuál sería algo que active el orgullo a través de pecar, de dudar y de la indisciplina? Pues a veces no perdonamos por orgullo, a veces no amamos por orgullo, o a veces cerramos los ojos a lo que es evidente por orgullo. Simple y sencillamente tendremos ya alguna clase de orgullo. Función número 3. Estoy hablando de los creyentes, ¿eh? El mundo solito el mundo va en picada solito. Pero las herejías, las sectas y el humanismo. Herejías, sectas y humanismo. Bueno, las herejías que aparecen en la iglesia, tal cual, simplemente el estar predicando cosas que no vienen en la Biblia, afirmándolas como doctrina. Y esto es muy, muy de siempre, no es actual, no es nuevo, no se alarmen, siempre ha existido, pero el acomodar el evangelio a través de un humanismo que busca, y por humanismo me estoy refiriendo no nada más a la psicología humanista que empezó en el siglo XX a tener una grande fuerza e infiltrarse en la iglesia desde los años 50 o 60, esta psicología humanista en donde sí, todo es Dios, pero el hombre, ¿no? Decide y busca su identidad en sí mismo, poco apartado de Dios, poco a poco. Pero yo me estoy refiriendo al humanismo de siempre. ¿Cuál es este humanismo de siempre? El hombre es por el hombre. El hombre es para el hombre y el hombre
siempre tendrá la oportunidad de salir adelante o de destruirse o de crecer, siempre sin Dios. ¿Ok? Vemos el humanismo, el principio del humanismo en la Torre de Babel. El humanismo comienza cuando juntémonos todos y hagamos un imperio, una sola raza, un solo pueblo, con una torre tan grande que llega al mismísimo cielo, para que si nos salen con el chiste que hay otro diluvio, pues no nos pase nada. Una torre tan enorme que provocó que Dios descendiera y que confundiera las lenguas para que se apartaran y se distribuyeran y repoblaran la tierra justo como le ordenó a los hijos de Noé. Ahí comienza el humanismo. A ese humanismo me refiero, que está metido dentro de la iglesia a través de sectas, y por sectas no estoy hablando de otras religiones. Estoy hablando sectas, aquellas sectas relacionadas de una o de otra manera con el cristianismo. ¿Ok? En esas sectas, pues sí, se habla de Cristo, pero no como Señor o Hijo de Dios. ¿Ok? En estas sectas son cosas que son esotéricas, que son feas, que son contrarias a la palabra de Dios y que se convierten en herejías. Herejías predicadas en el nombre de Cristo. Y hay muchísimas ahora conocidas, a diferencia de antes. Antes pues no había YouTube. Ahora YouTube es un proveedor que da la posibilidad de dar un mensaje. Y dentro de este mensaje puede ser bueno o puede ser malo. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de cada persona. Pero el día de hoy vemos que los medios y muchas cosas pueden, pues sí, o sea, personas en verdad que están hablando de herejías totalmente contrarias o invenciones o cosas pues de su propia imaginación que no tienen nada que ver con la verdad. Y la función número 4 va en contra de la santificación del creyente y de la obediencia a Dios. ¿En qué sentido? En crucificarse, en el sentido de negarse a sí mismo, tomar nuestra cruz y seguirle. Sabes, yo creo que una de las cosas que más detestan los demonios en el creyente es el hecho de negarse a sí mismo. Porque el hecho de negarse a sí mismo tira herejías, tira sectas, tira humanismo, tira la indisciplina, tira el desánimo, tira el orgullo, tira el pecado y tira la duda, las tira a la basura. El hecho de negarse a sí mismo va en contra del humanismo exacerbado, va en contra de muchas cosas. El negarse a sí mismo, mis propios deseos, tomar mi cruz, es decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe. Bueno, yo creo que es lo que más detesta, aparte de tomar tu cruz y seguirle, seguir a Cristo, en la actitud de Cristo para seguir en este proceso de santificación por el Espíritu Santo y esta obediencia que es una decisión tomada por cada creyente de obedecer. Voy a obedecer, lo voy a hacer y así será, y así, y pase lo que pase, voy a seguir obedeciendo al Señor, negándome a mí mismo, tomando mi cruz y seguirle. Es el antídoto. Dice Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo resistimos al diablo y huirá de vosotros? Hablando en términos genéricos, muy, muy fácil. Niégate a ti mismo, toma tu cruz, síguelo, obedeciendo al Señor. Eso es así como hay uno para untarse algo para quitar a los mosquitos, que se vayan y no se acerquen. Ese es el antídoto perfecto para ese veneno que se llama pensamientos que nos apartan de Dios, nos hacen dudar, nos hacen incredulidad, endurecimiento y todo, aunque sabemos que todo está
controlado bajo la providencia divina de Dios, pero es porque Dios quiere que crezcamos, es porque Dios quiere que nos sometamos a su proceso de santificación, es porque Dios quiere que obedezcamos negándonos a nosotros mismos. Bueno, con esto terminamos entonces esta sesión. Recordarás que la siguiente vamos a ver esto muy importante. Repasa esto, repasa los versículos que te di y acuérdate, producción, la lámina, que en la siguiente vamos a ver esto. Muy importante. Tormento, enfermedad y carnalidad como parte entre el creyente y la obra de Satanás y la obra de nuestros impulsos pecaminosos que aún tenemos, aún habiendo nacido de nuevo, estamos en un proceso de regeneración. Pues te agradezco mucho el tiempo y la dedicación, pero sobre todo te agradezco la disposición que tienes de aprender. También te voy a agradecer mucho la disposición que tengas para compartir esto con otros, que te inscribas al canal, que lo compartas con otros creyentes o no creyentes. Finalmente no pasa de que no te hagan caso, pero tú ya estás siendo partícipe del reino de los cielos cuando tú compartes esto. Cuando tú compartes esto a otros, estás siendo parte de la obra de Dios en este mundo. Compártelo, inscríbete al canal para que te lleguen las notificaciones. Puedes darle un like para que pueda ser priorizado dentro de la búsqueda en este canal o en otros. Y bueno, no resta más que agradecerte nuevamente y que Dios te bendiga. Y te espero el domingo a las 12 del día, si Dios nos da licencia, en nuestro muro de Facebook para alabanza, adoración y conferencia o predicación en ese momento. Muchas gracias y que Dios te bendiga.